Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy tenemos la continuidad de la historia de los reyes de Israel. Y el día de hoy vamos a estar meditando y aprendiendo acerca del reinado del rey Jeroboam. Para recordar, ¿verdad?, cómo es que este varón llegó a ser rey de Israel. Recordemos que Dios le dijo a Salomón, al rey Salomón, que cuando ya él no estuviera, el reino se iba a dividir en dos reinos. Y un reino iba a quedar para la descendencia de Salomón, para el hijo de Salomón, y el otro reino iba a quedar a cargo de Jeroboam. Jeroboam fue un siervo del rey Salomón, muy eficiente, sé que era un hombre valiente, y Dios lo designó como rey de el reino del norte, gobernando 10 tribus. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió con él. Cuando Dios lo llama, él envía una palabra a través del profeta Ahías, ¿verdad? A Jeroboam. Él es el que le da la palabra de parte de Dios diciéndole que él es el que va a ser rey sobre las 10 tribus. Entonces vamos a ver cuando ya él fue nombrado como rey, cómo fue su gobierno y qué fue lo que él hizo, ¿verdad? Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vemos aquí, ¿verdad?, a través de lo que hemos escuchado, a través de la palabra de Dios, ¿qué fue lo que sucedió con Jeroboam? Jeroboam dice que comienza a reedificar Siquem, la ciudad de Efraín, y él quedó a vivir allí en ella. Pero dice que Jeroboam dijo en su corazón. Mire cómo fue que sucedió esta tragedia en la vida de Jeroboam, porque él pensó que el pueblo, ¿verdad? Recordemos que el pueblo iba a buscar la presencia de Dios en Jerusalén. Cuando el rey David estableció organizó el servicio del tabernáculo, cuando ya no estaba el tabernáculo, él trajo el arca a Jerusalén y edificó, ¿verdad?, lugar para el arca, y las personas venían de todas las tribus, venían para adorar al Señor, para buscar su presencia en Jerusalén. Así que Jeroboam tiene este pensamiento. Dice que él pensó que el pueblo, las 10 tribus, iban
conforme ellos se presentaran a ofrecer sacrificios y a buscar la presencia de Dios en Jerusalén, pensó que el pueblo se iba a regresar nuevamente bajo el gobierno del rey Roboam. Y aquí tenemos algo muy importante, porque cuando Dios da la palabra es porque Dios la va a cumplir. Y a él se le había entregado palabra de Dios que él estaría gobernando sobre las 10 tribus que el Señor le entregó. Venía directamente de Dios la ordenanza. Así que a Jeroboam le sucedió esto en su corazón, cosa muy triste, porque él dijo, el pueblo va a ir a seguir adorando, puede que se regresen nuevamente bajo el gobierno del rey Roboam, y no solamente eso, dice, me van a matar y se van a regresar para ser parte, ¿verdad?, del gobierno del rey Roboam. Así que aquí hay otra situación triste. Dice que cuando él toma consejo, él lo habla con las personas que estaban a su alrededor, los consejeros, y vemos otra situación muy, muy triste y muy, muy impactante en el aspecto espiritual de Jeroboam, su vida espiritual, la falta de esa relación personal con Dios, porque él dice que a través del consejo llegaron al acuerdo de construir 2 becerros de oro, y viene y los presenta al pueblo, 10 tribus, recordemos, 10 tribus eran las que estaban bajo su gobierno, su liderazgo. Imaginemos la multitud de personas las cuales él estaba en el liderazgo, llevando por este rumbo hacia la idolatría con esos 2 becerros de oro que él construyó. Y dice que puso uno en Betel y otro en Dan. Él les dice ¿verdad?, la gente, al pueblo, les dice, miren, estos son sus dioses, ¿verdad?, que nos sacaron de Egipto. Estas palabras las podemos recordar allá cuando los israelitas salieron de Egipto y construyeron de la misma manera un becerro de oro, y las mismas palabras, esta misma expresión, dijeron en ese tiempo por allá en Éxodo, diciendo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Así fue la tragedia que sucedió con el rey Jeroboam, este pecado que él cometió de guiar al pueblo hacia la idolatría por el temor, por el miedo de perder el poder, siendo que Dios se lo había entregado. Entonces no solamente cometió el pecado de construir los becerros, sino que, y dice que instituyó, puso personas de las demás tribus y las puso como sacerdotes, siendo que la indicación también en el libro de Éxodo había sido que solamente de la tribu de Leví eran designados para el sacerdocio, para ser servidores del templo. Así que vemos aquí otra caída, otro error muy, muy triste, muy doloroso, que él también hizo eso, puso personas para que fueran sacerdotes, y además de eso dice que se inventó una fecha para tener una celebración, el del día que fueran todas las personas a ir a ese lugar donde él había puesto los becerros de oro, ¿verdad? Esos lugares para traer ofrendas y sacrificios. Así que Jeroboam totalmente cometió un pecado grandísimo, y es triste porque a través del resto de la historia, a través de la línea de los reyes del norte, vemos a Jeroboam usualmente mencionándosele como en esa situación donde él había llevado al pueblo a la idolatría. Así que esto fue lo que sucedió con este rey. Sus comienzos, ¿verdad? Dios lo apoyó, Dios lo respaldó, le entregó las tribus, lo puso al cargo del liderazgo, pero por causa de ese miedo y de esa falta de esa relación personal con Dios, él enfrenta ahora esta situación. Mire, vamos a ver ahí el último versículo que leímos, dice que él vino a esos altares donde él puso esos becerros de oro para ofrecer sacrificio, para quemar incienso. Cuando él está ahí haciendo este ofrecimiento para quemar el incienso, dice que, vamos a leer en el capítulo 13, en primer libro de Reyes capítulo 13, vamos a darle lectura del 1 al 6,
Cuando él estaba ahí ofreciendo sacrificios, quemando incienso, dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta es una palabra profética, ¿verdad? En esa advertencia de lo que el rey Jeroboam estaba haciendo. Versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Mire, aquí vemos nuevamente cuando él construye los becerros y él está viviendo en esa situación, esa condición espiritual, la falta de reconocimiento del poderío de Dios, de las ordenanzas del Señor. Él está ahí en ese altar. Dios envía palabra a través de este profeta que viene y le amonesta y le da una palabra profética que el Señor está diciendo, esto no está bien, lo que estás haciendo no está bien. Y Dios le dice a través del profeta que da una señal y específicamente se cumple todo como el profeta lo dijo. El altar se rompe, las cenizas caen. Cuando Jeroboam trata de poner una mano encima del profeta usado por Dios, ¿qué es lo que él experimenta? Su mano se seca, una manifestación del poder de Dios exactamente en el momento en que él quiere atacar al profeta, porque él dio una orden, arréstenlo, agárrenlo, pero inmediatamente Dios mostró su poderío nuevamente ante este varón. Y mire, es muy triste porque miramos el corazón de Jeroboam, es triste porque vemos la condición en que él vivía, una falta de la presencia de Dios en su vida, lleno de temores, lleno de miedos mal infundados, porque Dios había demostrado su poder para con él de una manera extraordinaria, preciosa. Así que podemos aprender bastante de este hombre, ¿verdad? Que estamos mirando cómo él se dejó llevar por las circunstancias de la vida y actuó de la manera incorrecta, la manera que no debería de haber sido la correcta, debió de haber buscado al Señor, de haber inclinado su rostro, de haber puesto su corazón delante de su presencia y buscar el arrepentimiento y el perdón y ver cómo Dios podía obrar a su favor. Así que vemos a este varón de una manera muy triste siendo exhortado, una profecía triste también, ¿verdad? En señal de que las personas que siguen en esa misma actitud de idolatría, de abandono de Dios, pues les suceden lo que Dios siempre ha dicho en su palabra, ¿verdad? Debemos de permanecer con Él porque fuera de Él es un destino muy triste. Hoy no vamos a hablar exactamente, pero si tú no estás con el Señor, entonces, ¿verdad? Estás fuera de su protección, no hay para ti esperanza, no hay nada. Así que tenemos que buscar la presencia de Dios y esto fue lo que le sucedió a este rey. Mire, vamos a ver entonces cómo el Señor lo amonesta, ¿verdad? Cómo le exhorta, le habla, pero él todavía sigue insistiendo en esa actitud. Vamos a leer el versículo
33 y 34, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué sigue sucediendo con este varón? Mire, el versículo 33 dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Después de esta demostración poderosa del Señor, de la exhortación a través del profeta que vino de Judá, este hombre no tomó control de sus acciones y permaneció, como dice aquí la palabra, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Así que hoy Dios nos llama, no sé cuál sea nuestra situación, la situación que estés pasando, pero si estás lejos de Dios, si estás yendo en el mal camino, hoy Dios nos está llamando, ¿verdad? Llama al arrepentimiento, llama al cambio, llama a que busques la presencia de Dios, porque en Él podemos encontrar respuesta. Mire, una profecía más para Jeroboam que termina ya con la historia de su vida. Vamos a leer ahí mismo en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, una profecía más. Y ahora Dios usa nuevamente al profeta Ahías, al profeta que le había entregado la palabra preciosa de que Dios lo había escogido a Jeroboam para ser príncipe, para ser su rey. Ahora él mismo trae una palabra definitiva y muy dura para la vida de Jeroboam. 14:1 dice, versículo, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam tenía un niño que se llamaba Abías, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Vemos aquí que él dice a su esposa, se dirija hacia el profeta. El versículo 5, vamos a brincarnos al 5, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultar por su hijo que está enfermo, así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo te traigo mal, que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Esta es una palabra muy dura, muy triste, terrible, para poder nosotros entender la magnitud de lo que sucede cuando nosotros abandonamos a Dios. No solo lo abandonamos, muchas veces nos vamos por otros caminos, pero en el caso de Jeroboam, y que es lo más terrible, es cuando nosotros nos vamos en pos de cosas que pensamos que nos pueden dar seguridad y que pueden suplir nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas. Eso a Dios vemos cómo puede reaccionar el Señor, porque Él es un Dios que ama y es un Dios que también nos cela como sus hijos, como su propiedad, como su iglesia. Entonces vemos, ¿verdad?, la situación que vivió Jeroboam, muy triste, mucho aprendizaje para que nosotros recapacitemos y tomemos el camino correcto. Mira, acompáñenme a ver qué son los últimos versículos de la vida de este varón. Versículo 18. Y lo enterra, cuando Dios, el versículo 11 dice
que los que mueran de la casa de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y el profeta Ahías le dijo en el versículo 12 a la esposa de Jeroboam: y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño que estaba enfermo, por el cual Jeroboam le dijo a ella: ve a consultar al profeta Ahías para ver qué nos dice. Esta fue la respuesta: que cuando ella pusiera el pie en la ciudad donde ellos vivían, el niño moriría. Versículo 18 dice: y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Un final muy triste, un final lleno de mucha enseñanza, poderosa para nosotros, una advertencia y un llamado a servir a Dios, a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con obediencia y con una relación personal constante con Él. Así que hoy yo quiero dejarlos con esto. Siempre, saben ustedes, leemos mucho nuestra Biblia, porque es ella la que habla en nuestros corazones, es ella la que ministra nuestro espíritu, las que nos habla nuestra vida. Así que yo puedo añadir algo con mis palabras, pero aquí realmente está todo lo que aconteció y la llamada que Dios nos hace a nosotros también, que nosotros estemos atentos para buscar la presencia del Señor y no tener un destino trágico y final como estos varones que hemos estado viendo en el caso de hoy, el rey Jeroboam. Pues yo espero en Dios que este mensaje, esta meditación, esta lectura de la palabra del Señor sea de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes que vea este mensaje. Dios los bendiga.